a las 7:30 de la mañana me interesa mucho la mirada, la lectura fina de todos los movimientos que está haciendo Luis Caputo, ya sea con los nombramientos que hubo entre el viernes y el fin de semana, las negociaciones con el fondo. ¿Cómo está todo eso? A ver, vamos a repasarlo porque hubo un paso doble previo a este cambio en lo que es Arca, que es lo más resonante, ¿no? La salida de Florencia Mizrahi, que se va acusada públicamente por el impuesto a los streamers. Lo cierto es que la tensión ya venía fuerte desde que arrancó con esto, ¿no? Con marcar la cancha con cuánto tenía que cobrar. Estuvo en la Conferencia Industrial Argentina, fue una de las únicas representantes del gobierno no oficialmente. Eso también causó mucho malestar en la órbita del gobierno libertario. Venía señalada Florencia Mizrahi. Pero previo a esto, porque quien la sucede es Juan Pazos, y ahora vamos a ver bien de cerca quién es Juan Paso, había habido unos movimientos previos donde Juan Paso terminaba en Cancillería, y esto había sido el viernes. Juan Paso, si lo nombraron el otro día. Juan Paso es la mano derecha de todo, es el secretario de Planeamiento Económico y sale de Hacienda para ir a Cancillería, esto el viernes, como secretario de las Relaciones Exteriores Económicas. El cargo era algo así, no me acuerdo exactamente la nomenclatura de sus funciones, pero esto, ¿no? Representante de la Argentina para Relaciones Económicas, después del viaje de la comitiva a Brasil, donde Toto queda de segundo de Karina, y esa es una respuesta a ese viaje, porque vuelven del viaje y Toto nombra a alguien en Cancillería. Ahí la pregunta era quién iba en lugar de Paso. Decían, bueno, que Daza iba a tener la doble función, y tras cartón nos enteramos de esto, que en definitiva Paso va a ir a Arca en lugar de Florencia Mizrahi. Hoy está su nombramiento en el boletín oficial, que Pablo Kirno va a Cancillería, el actual secretario de Finanzas, también hombre de súper confianza de Toto Caputo, va a desembarcar a Cancillería, o sea, se extiende el brazo de Toto hacia allí, quien reemplaza a Kirno, que es el secretario de Finanzas, ni más ni menos, y ahí suena Federico Furiase, que todavía no está oficializado. Federico Furiase es uno de los pibitos, la generación que sigue junto a Martín Botier. Todos los que nombramos todos, Paso, Kirno, Fourier, Botier y Caputo, vienen de Anker, ¿no? La consultora que fundaron Toto y Santiago Bausile, el presidente del Banco Central. Pero qué interesante ir a la figura de Juan Paso, que hoy fue oficializado como titular del Arca en el boletín oficial, y ya de movida tiene inmuebles sin declarar. Entonces el tipo que va a encarar la agencia de recaudación ya es un evasor, digo, y esto está aprobado porque se le detectó varios pisos en un edificio en Miami. Pero además, Juan Paso, ¿de dónde viene Juan Paso? ¿Cómo entra Juan Paso a este elite? Porque Juan Paso no tiene cuna como la familia Caputo, como Pablo Kirno, que se conoce de Harvard, Vladimir Bernin también, entonces un tipo que fue formado en la Universidad Católica de Chile y en el sistema financiero internacional, todos con JP Morgan, Deutsche Bank. Bueno, Paso no tiene nada en su currículum vinculado a estos grandes sellos que los validan, ¿no? Para conducir ministerios de economía. ¿Y cómo llegó? Porque él está casado con una Subaru-Buller. Paso está casado con una Subaru-Buller, y ahí entra un Chimento Lorena de la marca de ropa. Claro, ¿no? Bueno, ahí va. Entonces Paso es el testaferro, entra a este submundo como testaferro de Francisco de Narváez en el Grupo Alas. El Grupo Alas es la sociedad que engloba a Rapsodia, Caro Core. Lástima que no está acá Lorena Álvarez, porque me podría ayudar mucho con esto, que no es un mundo que me resulta bastante ajeno. Pero en definitiva estamos hablando del empresario Francisco de Narváez, y que entra como testaferro por ser marido de Subaru-Buller, que también es socia ahí de estas marquitas, ¿no? Una vez más, Rapsodia, Caro Core, marcas. Ahí la tenemos a Lorena Álvarez, la estoy haciendo entrar, pero le da miedo pasar adelante de cámara. Pasá, Lore. Pasa adelante. Estoy hablando del cámara. Grupo Alas y de nuestro amigo Juan Paso. En su expertise. Sí, estoy escuchando. Pero digo, y acá ya empiezan a aparecer las sociedades SRLs que son mamuscas, ¿no? Porque Grupo Alas, que tiene Rapsodia, que además tiene todo un brazo financiero también. Cómo se van englobando este mismo sistema que el que le detectan ahora a Ritondo, que data del 2012. Claro, sí, es la conformación de sociedades que engloban otras sociedades y nunca aparecen los beneficiarios finales. Y Paso entra como, bueno, el novio negrito de la Subaru-Buller, que puede poner el nombre. Esto ya estamos hablando, ¿no? De
varias décadas, porque después pasó, también trabaja en Anker, y además se configura como el propietario mayoritario, el mayor accionista de Invernalia, que es otra de estas SRLs, Invernalia, que se dedica básicamente a los chips de las vacas para trazar la trazabilidad del ganado vacuno y un montón de data que te da a partir de esto y que podés controlar las plagas, las epidemias. Y fíjate vos que el viaje que no hizo Karina Milei a China, porque Karina iba a ir a China el 2 de noviembre, esto ya estaba, ella iba a hablar en un congreso ambientalista, iba a hacer una exposición en este plan de acercar las posiciones con Xi Jinping, del gobierno queriendo acercarse con Xi Jinping. Gana Trump y se suspende el viaje de Karina. Cuando ya Trump está muy posible de ganar, el viaje de Karina se suspende y va a Paso. ¿Y qué hace Paso? Vende el chip. Va a China y le emboca a todos los chinitos el chip que fabrica en Invernalia. Y esto tampoco es ningún escándalo, ni sucede nada. No, ni conflicto de interés. El tipo no tuvo nada. una reunión oficial con ningún funcionario, nada, digo, todo con empresarios relacionados a la ganadería. O sea, fue a vender el chip, a las claras fue a vender el chip. Paso que, bueno, está complicadísimo en todo este entramado de sociedades, y lo más visible es este inmueble en Estados Unidos que directamente no lo tenía declarado. Pero además un tipo no que es muy viene... ficha limpia. Cero ficha limpia, pero además el tipo que viene también tiene mucho vínculo con el sector de los seguros. Él también estuvo ahí en la terciarización y en la administración. Hay mucho de la causa seguros que salpica a Paso, pero para mostrar un poco, ¿no?, el clima de total impunidad, porque esta es la sensación. Y de hecho lo charlaba con un vocero un funcionario muy importante del gobierno de primera línea, un funcionario de primera línea, lo charlaba con su vocero. Entonces le decía, no, bueno, pero cuando le voy a tener que meter un título, me dice, pero vos metele el título, me dice, ya no les importa, me dice, si el título dura 12 horas dura un título. Digo, de hecho ahora hay una preocupación. A Santiago Caputo le preocupa un poco por la permanencia de Cuadra, pero es básicamente la permanencia, y lo que está permaneciendo Cuadra es inusual, digo, no suele pasar. Bueno, una vez más, ¿no? Asume hoy, es oficializado al frente de Arca un tipo que tiene inmuebles sin declarar al frente de la agencia de recaudación, más impunidad que bueno, eso. pero para Milei es un héroe. Los que evaden son héroes. Así que, está bien, puso a uno de sus héroes en Arca. Bueno, no le parece tanto así, porque de hecho, digo, si fuese así, en una línea coherente, debería eliminar las retenciones, que es una de sus promesas de campaña, y de hecho lo viene repitiendo. Lo dijo en su discurso en la exposición rural que se hace en la Ciudad de Buenos Aires, en el predio que tiene allí en Palermo. Dijo que prometió la baja, la eliminación. No hay ningún indicio en ese sentido, y tampoco puede por el resultado fiscal, con lo cual, bueno, ahí con pinzas, como te va de una cosa, no te puedo evadir ni bajar los impuestos en la otra, y es el caso de las retenciones. Y uno se pregunta por ese campo que con mucho menos tiraba leche, derramaba leche en las rutas, por mucho menos que esta situación. Y bueno, y lo cierto es que tenés la respuesta, porque es un campo que sí juega el carry trade fuerte, que la está empalando con el carry trade. Entonces no necesita ninguna señal en cuanto a las retenciones, porque en el cronograma de liquidación en el mercado único y libre de cambios, y extender ese cronograma de liquidación o justamente de pagar las importaciones, en el medio ese es el diferencial de tasas, con lo cual gana fortunas, porque son tipos que acceden, digo, al precio del dólar oficial, y ganan esa guita poniéndola a jugar en pesos. Sí, aparte, bueno, está bajando, va a sacar, ahora va a eliminar el impuesto país, eso es menos recaudación. No lo elimina, sino que vence. El impuesto país tiene fecha de vencimiento del 30 de claro, y le compromete fuerte la recaudación, sobre todo por eso no puede avanzar en ningún sentido con la baja de las retenciones. Claro. ¿Y qué decías vos del tema de las filtraciones de la negociación con el fondo? Se filtró una especie de carta de intención que presentó la comitiva, ahora que contábamos que estuvo en Washington. Primero viajó como en absoluto secretismo y se empezaron a filtrar situaciones, se comió un durísimo revés, porque cuando llegó justo el mismo día que la Oficina de Evaluación Independiente criticaba el endeudamiento argentino, pudo presentar ante los burócratas del fondo una suerte de carta de intención borrador, donde lo que les muestra son las proyecciones del REM, que salieron justo en simultáneo,
se conocieron las proyecciones del mercado, que le da muy bien al gobierno, digo, estabilidad cambiaria, inflación a la baja, un crecimiento del 5%. Entonces esto es lo que le mostraron, la inflación va a la baja, crecimiento del 5%, tengo más demanda de pesos, esto es un dato de la realidad, el crecimiento de la masa monetaria por créditos y apalancamiento en el sistema financiero que está requiriendo mayor impresión de billete, y eso es lo que más simpático le cayó al Fondo Monetario Internacional, algún indicio de reactivación, porque el gobierno va a vender un plan antiinflacionario y antirrecesivo que suena oximorón, digo, suena contradictorio, digo, o es antiinflacionario o es antirrecesivo, pero ¿dónde puede probar el gobierno que va en ese sentido? En las proyecciones en cuanto al crecimiento de la base monetaria en combinación con la inflación y el crecimiento de la actividad. Entonces, con esos números que no son más que proyecciones, bueno, se volvieron con cierto optimismo y pensando en un programa, en un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que se extienda hasta 2042 o 2046. Sí. Pero esto es lo que cuentan desde el equipo económico, porque desde Washington la cuentan distinto. Digo, en Washington no va a haber ni un solo movimiento hasta que no asuma Donald Trump y ordene el organismo, ¿no? Un organismo que su conducción por el acuerdo de Bretton Woods queda para Europa, por eso lo conduce una búlgara, Kristalina Georgieva, pero de las segundas líneas para abajo son todos norteamericanos, con lo cual se supone que va a haber cambios, sobre todo Gitago Pinat, Julie Kozak, que son los representantes del gobierno de Estados Unidos, sí. Y hay que ver la decisión que tome, ¿no? Digo, cómo decida el gobierno de Estados Unidos vincularse con los foros multilaterales. Donald Trump no es muy propicio a este tipo de plataformas, es mucho más política doméstica que utilizar, ¿no? Al FMI o al G20 o al Banco Mundial, tiene una acción más directa, pero bueno, en este caso se habla de, una vez más, una excepcionalidad frente a la Argentina para la subsistencia del gobierno de Milei, un gobierno de los más amigos que puede encontrar Estados Unidos en el continente. O sea que igual habrá que ver, hay que esperar hasta el 20 de enero. La pregunta todavía sigue siendo la misma, sí. Puede sostener esto sin devaluar hasta la llegada del desembolso del Fondo Monetario Internacional. Y bueno, y es una pregunta abierta, porque la combinación de variables que pueden alterar uno o en otro sentido, digo, en todo caso lo que sí hay que decir es que esto es muy frágil. Digo, que este es un esquema y un diseño muy frágil. Le puedo hacer tengo una consulta, porque este pequeño veranito y toda esta cosa que está todo el mundo con todo el mundo, el que puede. Con el la que puede, puede. El que puede, la que puede. Funciona puede. Solo para aquel que tiene activos dolarizados. Esto hay que marcarlo. Funciona para aquel que tiene activos dolarizados. No es que vos podés si no tenés activos dolarizados. Bueno, exacto. Y eso te quería preguntar. En todo este blanqueo, ¿no se está volcando nada a la economía real? Que te digo, bueno, la verdad que traje $70.000, me abrí 2 kioscos. ¿Qué está pasando? O todo lo que veo, pues todo lo que no, escucho. por supuesto que no, porque vos traes $70.000 y lo que te resulta es el diferencial en pesos. Ahora, lo que sí se produce es que las personas que están ganando rentabilidad en el sistema financiero consumen más, y que los bancos que tienen más liquidez prestan más guita. Entonces hay una reactivación del consumo, sobre todo de servicios, por la reactivación del crédito, del financiamiento de los bancos. O sea que hay uno que se endeuda y uno que hay muchos que se endeudan, y después hay quienes generan rentabilidad y van activando ciertos sectores de la economía. Pero ayer charlaba. Entiendo bien, como decías vos, se endeudan para hacer negocio, digamos. No, para consumir, para consumir. Crédito para el consumo. Uno gana, pone, y el otro se endeuda para una zapatilla. Mucho crédito para el consumo, mucha reactivación del crédito para el consumo. Y ayer hablaba una amiga que me contaba que había estado en uno de los shoppings más caros en el Unicenter, para decirle que le impresionaba realmente la cantidad de personas comprando pilchas y todo, digo, un saco, un palo, botines 500 lucas. El precio de la ropa es una cosa. En los shoppings. Te estoy preguntando por eso, porque ese premium lo veo, después no lo veo abajo. Y digo, pero ¿y abajo cuándo llega todo esto? Sí. Bueno, por las heterogeneidades, entender que son heterogeneidades siempre y en todos los casos, cuáles son los sectores que se impulsan, mediante qué, cuáles son los vectores o las fuentes de tracción de la recuperación de la actividad, y pensarlo siempre como en la complejidad. Digo, la crisis nunca es para todos. Nunca las crisis son para todos, ni de igual magnitud, y es interesante justamente ver ahí los matices.